Warzone Paranormal. Comunidad, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia que amablemente nos han enviado a través de la página, en donde ese suscriptor nos cuenta que su hijo lamentablemente perdió la vida, y todo porque se dejó guiar por malas influencias, malas amistades, hasta llegar al grado de convertirse en un personaje en el barrio de Tepito. Pero que cuando le pasó esa desgracia, él fue... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto, y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo eso nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias terroríficas que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, y recuerden que esto es Warzone Paranormal, y esta es la historia. De verdad que es muy lamentable el que los hijos crezcan sin un padre a su lado, sin su verdadero padre junto a ellos para guiarlos o darles una buena educación. Y todo suele suceder por la falta de comprensión entre ambas partes, entre una pareja, y es por ello que los niños que crecen al lado de su madre, cuyo apelativo adoptan como madres solteras, no voy a decir que todas, pero sí hay madres que no saben darles la educación necesaria y correspondiente, y por ello los niños crecen a como ellos entienden, a como ellos pueden, y en algunas ocasiones suelen hacerlo de mala forma o con mala suerte. Soy el señor Jorge y esta es mi historia. Yo me había casado con una bella mujer, con una mujer que era de familia de comerciantes en el barrio Bravo de Tepito. Yo me enamoré de ella y empecé a conquistarla. Ella me aceptó y quisimos hacer una vida juntos. Éramos jóvenes, pero nos juntamos, tuvimos un lindo hijo que empezó a crecer y se mostraba un niño muy inteligente, muy entusiasta, muy comportado. Pero por cuestiones de la vida y por infidelidades por parte de esa mujer que era mi esposa, la mamá de mi hijo, a quien por cuestiones de respeto a su memoria y por evitar problemas le llamaremos Toño. Yo me separé de esa mujer y mi hijo Toño creció con ella. Yo intenté pelear la custodia para que mi hijo creciera conmigo y siguiera siendo el mismo niño, lindo, educado, bien comportado, ya que su mamá había agarrado los vicios, le gustaba andar con los amigos en la calle. Yo no soy nadie para criticar o juzgar, pero lamentablemente el DIF no me permitió a mí quedarme con la custodia de mi hijo, y todos los derechos se los dieron a su mamá. A mí se me obligó a darle una pensión alimenticia cada mes, misma que nunca fallé, para nada ni por nada. Pero cada que yo quería ver a mi hijo, su mamá siempre me exigía más y más y más, muy independiente de la cuota que me había impuesto la instancia de gobierno. Yo, porque a mi hijo no le faltara nada, yo le daba a su mamá todo lo que me pedía. Pero yo dejé de darle porque con el tiempo descubrí que cada que yo le daba dinero de más a su mamá,
A mi hijo lo traía descuidado, lo traía con el cabello largo, lo traía desasiado. Mi hijo iba creciendo, con trabajos y terminó la primaria. De la secundaria, pues, ni hablar. Ya no la quiso estudiar. Yo siempre le preguntaba a su madre que por qué. Ella solamente me decía que el niño no quería, que no le gustaba la escuela. Ella cada vez se perdía más en los vicios. Y de hecho andaba de romance con un personaje importante, según, ahí en el barrio Bravo de Tepito, en una organización muy conocida. Y cada que yo quería oponerme a todo lo que hacía ella o quería levantar la voz, siempre me mandaba a golpear con sus amigos, me mandaba a amenazar. Ella vivía su vida como ella quería, su vida loca. Ese dinero que yo le daba lo ocupaba para los vicios, para pasarla bien, para divertirse. Y a mi hijo yo lo veía muy mal. Volví a meter una solicitud a la instancia de gobierno, al DIF, para que yo me quedara con la custodia de mi niño, y se me fue negado otra vez. No me lo permitieron. Total de que yo decidí alejarme y mi hijo ya no me reconocía. Mi hijo ya no quería estar conmigo, era más grosero, le gustaba ya andar en la calle, no me respetaba como papá. Y él fue creciendo solo, se podría decir prácticamente, hasta que llegó un día que lamentablemente sucedió esa terrible tragedia. Cabe mencionar que mi hijo y yo teníamos una comunicación no muy buena, pero sí en ocasiones él me hablaba por teléfono cuando necesitaba dinero o necesitaba ayuda o apoyo de algo, y yo con gusto siempre le ayudaba a mi hijo. Él seguía creciendo al lado de su madre. Su madre seguía perdida en los vicios, y eso sí, aparecía siempre en las redes sociales como si fuera una influencer, como si fuera una persona de bien. Se hacía llamar novia de la gente de Tepito, y eso realmente a mí me provocaba sentimientos encontrados, porque después de que yo me dejé de ella, yo me fui a vivir al municipio de Ecatepec, y me enteré y sabía yo bien que mi hijo se había metido a un cartel que controlaba todo el barrio Bravo. Y mi hijo, muchas veces yo lo llegué a ver y la gente me comentaba que andaba metido en negocios turbios, siempre andaba armado, andaba en la motocicleta con los amigos, en el vicio, haciendo cosas que no. Entonces yo una vez quise platicar con mi hijo y me dijo que yo no le dijera nada. Es más, que ni me metiera, que porque era la vida que a él le gustaba y que él iba a seguir así, que él no iba a cambiar y que era lo que le gustaba y lo que le dejaba dinero y que jamás iba a cambiar. Yo, por más de que le rogué, le imploré que se fuera a vivir conmigo y se metiera a estudiar, mi hijo ya no quiso. Me dijo que estaba loco y él jamás lo haría. Él prefirió seguir creciendo así como Dios le dio a entender. Su madre continuaba en las redes sociales y, según ella, haciendo mucho dinero. De hecho, había ocasiones en que al principio de la separación siempre me peleaba lo de la pensión, lo de la ayuda, hasta que llegó el momento en que ya ni me contestaba llamadas, ni me decía nada de mi hijo, ni nada. Ella vivió su vida a como ella quería. Y de hecho, pese a la terrible tragedia que sufrimos, ella sigue en lo mismo. Cuando mi hijo cumplió 17 años de edad, él ya era todo un sicario de Tepito, por todo lo que andaba haciendo, por las arbitrariedades, delitos que cometía, por su forma de ser, por su forma de actuar. Ya era un joven con un nombre muy sonado, tanto en los noticieros como en las redes sociales. Lo buscaba la policía, lo querían aprender, y siempre se escabullía, siempre. De hecho, yo llegué a perderle la pista, no sabía dónde vivía, no sabía qué hacía a ciencia cierta. Solamente me contaban que de lo que era, de lo que él hacía, y eso no me llenaba de orgullo ni me llenaba de felicidad. Yo solamente, como padre, lo único que hacía era encomendarlo a Dios y que él se cuidara, porque yo hasta donde sé personas así, especialmente jóvenes,
siempre terminan mal, tienen dos caminos. En esta vida un joven que anda en esos pasos y que se sienten sicarios de algún cártel en México, ese es su futuro, una prisión con una larga condena o la muerte. Y ese fue el caso de mi hijo, porque a sus 17 años, en un enfrentamiento con otros jóvenes rivales de una organización rival que trataba de eliminarlos a él y a todos los miembros de su grupo, le arrancaron la vida. Pero esto no fue lo paranormal. Ese día yo estaba en mi casa y sonó mi teléfono. Sí, recuerdo que sonó mi teléfono. Cuando respondí, que eran casi las 2 de la madrugada, era la voz de mi hijo, que me decía: jefe, venga por mí porque estoy aquí por la Morelos y tengo un problema. Me dio la dirección, me dio la ubicación exacta, y yo le dije que sí, que de inmediato yo acudiría a apoyarlo. Que le pregunté que qué tenía. Él me dijo que solamente quería que fuera a recogerlo, que fuera por él. Entonces de inmediato yo traté de comunicarme con su madre y a la 10ª vez que le marqué me contestó ella, muy enojada, muy molesta, y le comenté lo que me había dicho mi hijo, respondiéndome ella que no fuera yo estúpido, que no dijera tonterías, que su hijo acababa de llegar a la casa y que estaba durmiendo. Yo realmente me sorprendí, porque de hecho ya eran las 2:15 de la madrugada. Y ella me dijo que prácticamente acababa de llegar a su casa y que estaba durmiendo ya. Yo le supliqué a ella, le pedí de favor que mirara en su recámara, que ella corroborara que mi hijo sí estaba durmiendo, que estaba en casa. Ella muy molesta me dijo: ya te repetí que acaba de llegar, a mí me acaba de hablar y me dijo que se iba a ir a acostar, está durmiendo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando ella, muy molesta, fue a su recámara de mi hijo para corroborar de que estuviera durmiendo, este no estaba. Mi hijo no estaba durmiendo en la casa. Ella se espantó demasiado y empezó a gritar y dijo que no podía ser, que ella lo escuchó y lo vio, que acababa de llegar mi hijo. Pero ella había notado en su rostro un semblante pálido, triste y a la vez como de coraje, enojado. De hecho, ella me comentó que lo había visto ingresar con una arma larga y que fue cuando le dijo que ya se iba a dormir. Pero el susto y lo terrorífico fue de que no era cierto. No sé si ella alucinó o ella se imaginó, pero no era así. Mi hijo nunca llegó a la casa. Yo le comenté a su madre que él me había dicho que estaba en una dirección que él me dio y que estaba en la colonia Morelos, esto en la Ciudad de México. Esta mujer enseguida me dijo que esperaba que lo viéramos ahí en ese lugar. Y sí, yo tardé un poco, pero su madre, como vivía a corta distancia de ahí, yo cuando llegué, la escena era terrible, muy terrible, porque su madre estaba abrazando a mi hijo y ella se encontraba gritando, estaba en shock, gritando que porque lo habían asesinado, que porque le habían quitado la vida. Había mucha gente, había muchos curiosos. Ella gritaba desolada, incluso familiares de ella, armados, decían que quién le había arrancado la vida a mi hijo. Todo era un caos, era terrible. Ella lloraba, pero ya era demasiado tarde porque mi hijo ya se había muerto ahí, tirado sobre el asfalto, sin vida. Esto fue algo muy doloroso, fue un golpe muy terrible, porque lo que yo le había comentado a mi hijo hacía apenas unos días, y él nunca entendió, no quiso entender, no le importó. Él nunca cayó a prisión, pero sí su trágico destino fue quedar sin vida. Fue haber sido asesinado por miembros de otro grupo rival, de ahí que se disputan el control del barrio Bravo de Tepito, y mi hijo le tocó la de perder. Mucha gente que lo conocían como el sicario de Tepito. Yo, para mí, era mi pequeño Toño, mi pequeño hijo. No quiero culpar a su madre, no quiero hablar de más, no quiero decir nada, pero
Fue lamentable lo que pasó, pero más aún, terriblemente. Y eso nos llenó de miedo, de terror, de pánico. El que mi hijo, o el fantasma de mi hijo, llegó a la casa con su madre para que ella estuviera tranquila. Y a mí, mi hijo todavía me habló por teléfono, pero no alcanzo a comprender ni a coordinar bien, porque él me marcó a las 2 de la madrugada. A mi hijo le habían quitado la vida cerca de la 1 de la madrugada. O sea que ya cuando él me habló por teléfono a mí, mi hijo ya había fallecido. Ya tenía casi 1 hora de haber fallecido. Y peor aún, a la casa con su madre, llegó a las 2 de la madrugada. Pero ya no era él, era simplemente su fantasma, su espíritu. El que le habló a su madre, el que le dijo que ya había llegado a casa, que se iba a dormir. Esto fue algo realmente aterrador, pero a la vez triste, que nos llenó de miedo y de pánico. Y el terror que sentimos fue el verlo tirado ahí, todavía con su arma larga que traía, que no le dieron tiempo ni de usarla. E increíble que a los 17 años mi hijo haya perdido la vida. Yo sé que tal vez yo tengo toda la culpa, es mi responsabilidad por no haberme quedado al lado de su madre y guiar a mi hijo por un buen camino, pero todo por haberme confiado que él se quedara con su madre y porque las autoridades así lo quisieron, así lo dijeron. Yo nunca fallé, pero su madre, que lucía con su apelativo de madre soltera, fue lo que le enseñó, lo que le permitió ser. No voy a culpar a nadie ni voy a hablar de más, pero ese es el trágico destino que tiene un sicario, un joven delincuente, como lo era mi hijo. Una prisión con una larga condena, como ya lo dije, o quedar sin vida en algún lugar de la Ciudad de México o de donde anden delinquiendo. De verdad, esta fue mi triste y muy misteriosa historia. Espero que les haya gustado. Créanme o no, para mí es algo difícil el aceptar, el asimilar, el que mi hijo, ya después de haber perdido la vida, aún se haya comunicado conmigo y haya ido a su casa con su madre para decirle que todo estaba bien, que ya se iba a dormir. Muchas gracias.